Usa al hermano Franklin, quien sí se dirigirá ahora en este estudio tan importante que continúa el tema que hoy nos estabas compartiendo a través de tu palabra, el tema de las disciplinas de piedad. Háblanos, síguenos hablando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Es una gran bendición poder estar otra mañana, otro domingo aquí. Vamos a tocar un tema muy importante. Aplica la Biblia a tu corazón. Este es el cuarto capítulo del libro Hábitos de Gracia, escrito por David Matis, y es muy interesante. No creí que fuera a ser un puente tan rápido, una conexión tan rápida con la enseñanza de mi hermano Daniel. Y es que de verdad nos pasan muchas tormentas, dificultades y no sabemos qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer? Yo leo la Biblia y parece que no encuentro respuesta. No hay en mi vida una praxis concreta. Estoy confundido. Vienen muchos sentimientos que me agobian. Puede ser la angustia, la depresión, el estrés. No sabemos qué hacer. Entonces, hoy el Señor nos ilumine y nos permita tener un poco de luz para que en esos momentos tan difíciles o incluso en los momentos de calma donde todo parece que va muy bien, sepamos qué hacer, porque ahí también en esos momentos son muy peligrosos y a veces también pecamos contra nuestro Dios. Herman Ridderbos sostenía que los imperativos en la Biblia deben estar fundamentados en los indicativos. Los indicativos hacen referencia a mi relación con Dios, mientras que los imperativos son aquellos mandatos e instrucciones que debo cumplir para honrar al Señor en Cristo Jesús. En la Biblia la proporcionalidad entre indicativos e imperativos varía de acuerdo a su contenido y contexto. Los dos son instrumentos que mediante la inspiración divina son usados para motivar y ordenar a sus hijos a la obediencia. Los indicativos son declaraciones de hecho, mientras que los imperativos son mandatos. Y algo pequeñito para que no se nos olvide. Los imperativos, haga cuenta que es un imperio que quiere gobernarlo usted. El indicativo es como una flechita de tránsito que lo direcciona. Créame que yo pienso que nunca más se lo va a olvidar. Es una asociación muy sencilla. Un ejemplo de un indicativo sería Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro ejemplo podría ser Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un imperativo podría ser de un mandato, de una ordenanza de Dios para nuestra vida, podría ser Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Yo creo que es necesario hacer una pequeña introspección. Ninguno de nosotros quiere ser llamado oidor olvidadizo, ¿cierto? Ninguno. Todos, si somos cristianos regenerados, auténticos, queremos honrar a Dios. Queremos honrarlo a través de nuestros hábitos de piedad. Somos hechura de su mano. No hacemos las cosas para ser cristianos. Somos cristianos
y actuamos de acuerdo a la hechura que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces ninguno de nosotros quiere ser llamado un oidor olvidadizo. Ninguno. Hace algunos años, la investigación de estilos de vida de la División de Publicaciones y Distribución de Medios Cristianos de la Convención Bautista del Sur hizo una encuesta a 2.500 cristianos confesos en los Estados Unidos, de los cuales el 32% dijo que leía la Biblia o contestó afirmativamente a leer la Biblia todos los días. Algunos decían que solamente varias veces, 27%. Una vez a la semana, 12%. Varias veces al mes, 11%. Una vez al mes, 5%. Y rara vez o nunca, 12%. O sea, de 2.500 hermanos, solo el 32%, de acuerdo a esa encuesta, leían la Biblia diariamente. Diariamente. O sea, la tercera parte. No vamos a hacer la encuesta aquí, pero sí me gustaría hacer una pregunta. ¿Usted hace su devocional en la mañana o en la noche? Yo entiendo y sé que nuestros días están llenos de muchos afanes, de un corre y corre, de un ir y de venir, pero tenemos espacios, ¿cierto? Hay pequeños espacios para meditar, para leer la Escritura, para meditar en ella. Seamos sinceros, nos la pasamos pegados a las redes sociales. Tenemos espacio, no hay excusa, ¿verdad? En medio de esos afanes de trabajo, de estudio, sí tenemos espacio. Sí hay espacio. O sea que ese oidor olvidadizo es ese cristiano que lee las Escrituras, la lee en la mañana, mecánicamente, se va para su trabajo, pero más nunca se vuelve a acordar de ella. Ese es el oidor olvidadizo. Solo el 32%, dice la encuesta, leía la Biblia diariamente. Y de ese 32%, son números de una encuesta, pero nos permite llegar a ciertas conclusiones. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué leemos la Biblia en la mañana y nos vamos a trabajar y nunca más pensamos en ella? Porque no le damos la importancia a la Escritura. La importancia que ella debe tener. El ser humano es esencialmente egoísta. Él tiende a valorar lo suyo, lo que es de él, lo que le pertenece. Es difícil valorar lo de otro. Es complicado. El ser humano tiende a ser egoísta, envidioso. Nosotros no leemos las Escrituras porque no la valoramos. No honramos a Dios. No le damos la importancia que ella merece. Hace poco le pregunté a una hermana, ¿cuál es su himno preferido? Y durante un tiempo, hace tal vez como unos 2 años, preguntaba esas mismas, o hacía esas mismas preguntas. ¿Cuál es su himno preferido? Parecía un niño muy cansón. ¿Cuál es su libro de la Biblia preferido? ¿Cuál es su himno preferido? En una ocasión un hermano me respondió, Proverbios. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque cada vez que leo Proverbios y encuentro que dice, hijo mío, yo creo que Dios me está hablando a mí. Nunca se me va a olvidar eso. Este hermano siente que la Biblia es para él. Y nosotros no sentimos que la Biblia sea para nosotros. Que es un libro escrito hace muchos años, histórico, pero que fue escrito a los hermanos de esa época, pero que nada tiene que ver conmigo. No es para mí. Y por eso no la valoramos. Por eso no la estudiamos, por eso no leemos las Escrituras y por eso no pensamos en ella. Porque no la hacemos propia. Pueden pasar días, semanas e inclusive meses si no la leemos. No la escudriñamos. Es imposible así llegar a meditar en la Escritura. Es imposible. No podemos hacerlo. Un puritano llamado Thomas Watson una vez dijo, tomen cada palabra dirigida a ustedes mismos, como dirigidas a ustedes mismos, perdón. Cuando la palabra resuena contra el pecado, piensen así: Dios toma en serio mis pecados. Cuando exige un deber, Dios quiere que lo haga, un imperativo. Cuando personas
muchas personas se desentienden de la Escritura como si esta solo fuera importante para las personas que vivían en el tiempo en el que fue escrita. Pero si quieres sacarle provecho a la palabra, aprópiate de ella. Un medicamento no hará ningún bien a menos que sea aplicado. ¿Debo aplicar la Biblia cada día a mi corazón, a mi vida? Claro que sí. David, el rey David, enfrentó situaciones muy difíciles durante muchos años. 10 años perseguido por David aproximadamente. Y en el Salmo 42 escribió: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. A veces creemos que confiar es no hacer nada, pero en ocasiones confiar es aplicar la Biblia al corazón. No hay otra salida. No hay otra salida. Como cristianos realmente regenerados, estamos dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios. Pueden ser varias las razones por las que un cristiano regenerado no esté haciendo la voluntad de Dios. Puede ser que haya perdido su comunión con Dios, dejar de orar, de estar en intimidad con Dios, o que Dios haya sido desplazado de la preeminencia en el corazón de ese cristiano, y esto produzca una rebeldía momentánea, y también porque en ocasiones él no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Y aquí a mí me gustaría hacer un puente con la enseñanza de mi hermano Melvin, de meditar en las Escrituras. Pensaba, ¿cómo hago? Y pensaba en un traslape, pero yo no, un traslape literario, algo así, es un término que me estoy inventando, pero realmente necesito hacer como una conexión con su enseñanza, con la meditación. Esta enseñanza no puede estar ajena a la enseñanza de él. Meditar en la Escritura es algo maravilloso. Por lo menos en el Salmo 1, del 1 al 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quiero dejar en claro que el gozo del cristiano es un deleite que produce el Espíritu Santo en los nacidos de nuevo. La Biblia tiene verdades maravillosas que producen gozo en cada uno de nosotros cada vez que meditamos en ellas. Como por ejemplo, Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es imposible no tener gozo cada vez que leemos estas palabras. Es imposible. No podemos dejar de sentir gozo. O sea que la meditación es un fin en sí misma. La meditación, cuando yo medito en Dios y en sus verdades, yo me gozo en esto. Hay una felicidad en mí por esto. Estoy complacido. Y en muchas ocasiones, si son indicativos, más todavía. Nos gusta escuchar Dios te ama, pero a veces no nos gusta escuchar no hagas esto o haz aquello. Nos gustan más los indicativos que los imperativos. Nos gustan más, se acomodan más a nuestra vida. Dame esas bendiciones, pero no me digas qué debo hacer, mi compromiso. Pero realmente la meditación también es un medio para llegar a algo muy importante, que es obtener conocimiento de Dios. ¿Y para qué es necesario esto? Para aplicarla. En Proverbios 2, del 1 a 6 dice: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares en ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si aquello que
solemos llamar meditación, no ha sido un deleite en Dios, no ha sido una fuente de la sabiduría y el conocimiento. Simplemente hemos elevado nuestra alma, como aquel hombre del Salmo 24:4, a cosas vanas. Todos los hombres tenemos la capacidad de razonar, reflexionar, pensar, todos. Nuestro hermano Melvin nos contaba su experiencia personal. Estaba en su moto y hablaba solo. A mí me pasa igual, pero no es una cuestión de introvertidos o extrovertidos. Aunque parece ser que entre los introvertidos hay una tendencia natural a hacer estas cosas, pero no es una cuestión de introvertidos o extrovertidos. Todo cristiano está en la capacidad de leer la Escritura, de meditar en ella, aunque también debemos reconocer que hay dones dados por Dios a ciertos hombres que los hacen muy capaces y que están para enseñar, para dirigir a sus hermanos. Pero todos tenemos, en términos generales, todos tenemos la capacidad para pensar y meditar en la Escritura. El conocimiento de Dios es una brújula. Nos capacita para hacer la voluntad de Dios. No debemos renegarnos a buscarlo. Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En Filipenses 1, del 9 al 10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y en Colosenses 1, del 9 al 10 dice, por lo cual también vosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y conocimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la Escritura nos exhorta a buscar ese conocimiento, pero yo no la voy a encontrar si no leo la Escritura y si no medito en ella. No lo voy a encontrar, es imposible. A veces tratando de entender por qué nosotros los cristianos no llegamos a un conocimiento correcto, concreto de la Escritura. ¿Por qué? Yo creo que hace parte de que, o sea, en medio de nuestra ignorancia, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado lo que sucede o lo que Santiago nos lleva, inspirado por el Espíritu Santo en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Cuántos de nosotros pensamos, hacemos una oración en la mañana, Señor, lléname de sabiduría, yo me voy para mi casa, para mi trabajo, salgo de mi casa para mi trabajo, para mi universidad y jamás pienso en la Escritura, ni siquiera en lo que he leído? Yo pienso que por un arte mágico, Dios, aunque es todopoderoso, me va a dar un superpoder y yo voy a ser muy inteligente y muy sabio. Y no va a ser así. No va a ser así. No es así. Dios quiere que esté comprometido dinámicamente, activamente en buscar ese conocimiento, en anhelarlo, en desearlo. Y desearlo con todo el corazón. Jamás voy a ser sabio, no voy a aplicar el conocimiento y la sabiduría de Dios si no la leo, si no la medito y si no llego a ese conocimiento. No puedo hacerlo. Yo entiendo que el misticismo hace parte de la vida cristiana, pero no es un misticismo falso, es real. Hay cosas que son místicas que no las entendemos, pero en este punto no hay misticismo. Dios nos lleva a comprometernos a leer la Escritura y apoderarnos de ella. Es imposible conseguir ese conocimiento si no nos apoderamos de la Escritura. Es imposible. Miren, Santiago en el 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, en el mismo contexto que estamos hablando, capítulo 1, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. O sea, ¿qué quiere decir? Santiago está pensando, si usted necesita sabiduría y conocimiento, pídaselo a Dios, pero él está creyendo, más adelante lo explica, Señor, dame sabiduría porque voy a leer la escritura, porque voy a estudiarla y voy a sacar esos tesoros de ella. Nunca se estaba imaginando a un cristiano que leía la escritura, que creía que por un arte mística le iba a llegar el conocimiento, la sabiduría, se iba a su casa, llegaba la noche y iba a ser muy inteligente en las cosas de Dios. Santiago no está pensando en esto, no lo está creyendo. Él nos llama a ahondar en la escritura y es imposible aplicarla al corazón si no hacemos esto. Otras cosas que nos suele pasar, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, cuando no mortificamos los pecados como Dios quiere que los mortifiquemos, cuando no vivimos en santidad, hablemos a lo cucuteño, cuando un pecado nos queda grande, porque somos débiles, porque a veces no sabemos qué hacer, es decir, Señor, yo este pecado te lo dejo en tus manos, y estar en tus manos o estar en las manos del Señor es una oración maravillosa y a mí me encanta, pero a veces la usamos mal. Mira a ver qué hace conmigo. No es cierto. Dios quiere que seamos agentes dinámicos para dominar y mortificar el pecado a los que hemos sido llamados a dominar, para santificar a Dios. Aquí tampoco hay un misterio. Sí, Dios nos da su Espíritu Santo, nos da el poder, Él nos llena de su poder, pero yo estoy comprometido en ese cambio. Yo no soy un agente pasivo, soy activo. Estoy comprometido, no sé qué hacer con ese pecado, leo la escritura. Tal vez hemos orado 10 años, 15 años, no sé qué hacer, pero estoy confiado que leyendo la escritura, que con el poder que Dios me da, Dios me dará la victoria sobre ese pecado. No es algo así como que yo no pude con eso. Yo ya dejé eso en las manos de Dios. Él mirará a ver qué hace. No. Dios quiere que estemos comprometidos 100% a dominar esos pecados. Somos agentes dinámicos. Eso es un hipercalvinismo. Usted no tiene que hacer nada. Tranquilo, haga una oración. Vuelva de noche que Dios le da la inteligencia y no se preocupe por los pecados, que todo eso está en las manos del Señor. Usted no tiene que hacer nada. Espere en Él. Es maravilloso esperar en Él. Amén. Es maravilloso. Hermanos, yo voy a hacer un pequeño énfasis. Yo le he pedido al Señor, utilízame para que el impío se convierta y para que mi hermano sea santificado. Si yo no hago esto, estoy perdiendo el tiempo. Nunca me des la oportunidad de hablar de ti. Nunca. Yo se lo he pedido a Dios en mi intimidad. Yo no quiero enseñorearme de usted. Yo no lo hago aquí por lucirme. Yo quiero hacer esa aclaración, ni por regañarlo. Yo en mi intimidad le he pedido esto a Dios. Nunca me permitas pasar a un púlpito a querer lucirme. Simplemente, si es tu voluntad, permíteme hablar para que mis hermanos sean santificados y el impío se convierta. Y permite que esto me consuma toda mi vida. Así se lo he pedido. En Colosenses 3 al 5 al 6 dice: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿cómo podré aplicar la palabra de Dios a mi vida si no estoy comprometido? Si yo no estoy pensando, anhelando la escritura, pensando en ella, deseándola, como ese siervo que brama por las aguas, nunca voy a poder aplicarla al corazón. Jamás. Hermano, las relaciones interpersonales son muy complejas. Nosotros hacemos la voluntad de Dios en este mundo tan malvado, tan perverso, y nos hemos constituido enemigos del mundo. Y se entiende que haciendo la voluntad de Dios
seamos enemigos del mundo, porque el mundo va totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero en ocasiones yo hago la voluntad de Dios y tengo una amistad con mis hermanos, por muchas razones. Eso no parece tener ninguna lógica, ¿cierto? Yo hago la voluntad de Dios y me gano la enemistad del mundo, pero hago la voluntad de Dios y soy enemigo de mis hermanos. Algo está pasando aquí, ¿verdad? Entonces el conocimiento es una guía inefable, absoluta. Claro que no. Ya lo vamos a ver por qué. En el Imperio Romano, en la época de Pablo, se sacrificaban aún animales a los ídolos. Y algunos hermanos en Corinto entendían, tenían muy buen entendimiento, otros no. Y esto pasaba en Roma y realmente pasaba en todo el Imperio Romano, en todo el imperio. Algunos hermanos muy capacitados en el conocimiento, ellos tenían muy claro que solamente había un Dios y Señor. Sabían que el Dios de las naciones paganas no existía. Eran objetos de madera, de piedra, de metales que no ejercían ningún poder sobre ellos. En el Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo los que en él habitan. Ellos entendían esto. Basados en este conocimiento, sabía que nada de los ofrecido a los ídolos los podía afectar. Estaban bien. Los cristianos de Corinto que habían llegado a esta conclusión estaban en lo correcto. No había ninguna diferencia entre un animal sacrificado a los ídolos y otro sacrificado principalmente con fines de venta. Sabían y entendían que los demonios no tenían ningún efecto sobre esta carne de esos animales. Lo entendían claramente. Entonces, tenían un conocimiento bien, ¿verdad? Pero y estaban actuando de acuerdo al conocimiento. Estaban actuando de acuerdo a ese conocimiento, pero actuaban sin amor. Porque el amor sin conocimiento, el conocimiento sin amor es algo torpe. Y el amor también debe ser dirigido por el conocimiento. Todos nosotros somos seres emocionales, amamos, sentimos, tenemos pasión. Y en muchas ocasiones nos enamoramos inclusive de la persona equivocada, porque somos desobedientes. Si amamos y no tenemos conocimiento, nos volvemos tercos, necios. Yo te lo dije. ¿Qué tenías que hacer ahí? Y somos ajenos a lo que Dios hace en nuestra conciencia porque tenemos un amor que no permitimos que sea guiado por el conocimiento de Dios. Pero si tengo un conocimiento y no tengo amor, si no hago a mi hermano, no lo amo, también soy un torpe. Yo estoy actuando simplemente con lo que me importa a mí. No estoy considerando a mi hermano. 1 Corintios 8:7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Algunos de los cristianos no habían olvidado algunas experiencias pasadas en cuanto a los sacrificados a los ídolos y tal vez por estos motivos no habían madurado en un conocimiento verdadero. Entonces tenemos dos grupos en Corinto. Unos que conocían muy bien qué debían hacer y otros que ignoraban, estaban habituados a los ídolos y se abstenían de comer esta carne pensando que los ídolos tenían algún poder sobre ella y no había ningún poder. Ninguno. Si estos creyentes veían a otro cristiano comer de los sacrificados a los ídolos, perdón, posiblemente podrían concluir que estos cristianos estaban adorando ídolos y por esta causa podría haber una división entre ellos. O sea, el verdadero conocimiento me puede llevar a estar dividido con mi hermano. Con el mundo se entiende, pero entre hermanos, que el conocimiento nos divida. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? No hay amor aquí en todo esto, no nos amamos de verdad. Si el conocimiento nos divide, si no nos saludamos los unos a los otros, si yo ignoro a mi hermano porque estoy dividido por el conocimiento, yo no estoy amando, soy un carnal, no estoy aplicando la Biblia a mi corazón. Porque lo que piensa Rito Antonio y lo que pienso yo, perdón hermano que lo ponga ejemplo, es muy diferente. Entonces lo voy a ignorar y no lo voy a amar. ¿Estoy aplicando la Biblia a mi corazón? No, ¿verdad? Soy un carnal. La ausencia del conocimiento verdadero le había impedido a estos hermanos que Dios es soberano.
Pero ese conocimiento verdadero había impedido, la ausencia de ese conocimiento había impedido que la conciencia de ellos fuera moldeada a los estándares divinos. Tal vez iba a hacerlo, tal vez nunca iban a morir así. No lo sabemos, es difícil saberlo, pero aquí el asunto es que yo debo buscar el conocimiento de Dios, yo debo amarlo, desearlo, anhelarlo y lograr que mi carne lo desee inclusive. Pero cuando llego a ese conocimiento y me creo superior a mi hermano, lo desprecio, no lo amo, ¿de qué me sirve? De nada. No la estoy aplicando a mi vida. En Romanos 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por causa de la comida de tu hermano, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas en amor. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Para terminar, hermanos, es una bendición traer la Biblia al corazón, aplicarla. No se trata de la escuela técnica, teológica. Yo tengo que cumplir mecánicamente estos pasos y me va a ir muy bien. No, sabemos que si la estudio, si la medito, si la escudriño y llego a un conocimiento verdadero sin ser una persona que eleva su alma a cosas vanas, Dios me llevará en amor a aplicar la Biblia al corazón. Dios le dice a Josué en 1:8, nunca se apartará de tus labios este libro de la ley, nunca, es un imperativo, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esto David Mati reflexiona y dice, el autor del libro que estamos estudiando, así que aplicar la Biblia a nuestra vida no es solamente un resultado de gracia en nosotros, sino que también es un medio para recibir mayor gracia. Nuestro Señor Jesús en Juan 13:17 dice, expresa así, si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados, serán felices. Así que el mayor amor o la mayor felicidad que un hijo de Dios tiene es aplicar la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque en esta mañana nos has dado la oportunidad de reflexionar en las Escrituras. No permitas que seamos oidores olvidadizos, que nos olvidemos de ella. Permítela traerla a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente y aplicarla para tu honra, para tu gloria. Que eso sea lo que consuma nuestra vida, se lleve todo el tiempo, lo más importante de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos y de nuestra vida, vivir para ti. En Cristo Jesús, amén.